La lectoescritura es la adquisición de una palabra o texto mediante la transcripción gráfica del lenguaje oral, utilizando las habilidades cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan este acto. Es necesario que el niño tenga adquiridas las funciones cognitivas necesarias para el acceso a la lectoescritura a los 6 o 7 años, las cuales son consciencia fonológica, coordinación visomotora, memoria, audición verbal, atención y entre otros. En cambio, en la adolescencia ya está desarrollado el tema de lectura. Por tanto, según Marisela Vital, es importante que los adolescentes lean un libro por lo menos una vez al mes, ya que esta actividad les permite estimular fácilmente su imaginación y su función cerebral, así obtener un mejor vocabulario. Gracias a la tecnología, hoy existen varios programas para detectar deficiencias del neurodesarrollo, como lo es Detective, que es una herramienta validada científicamente, pues ayuda a mejorar las habilidades de lectura y escritura jugando 42.000 juegos que se personalizan en función de 24 habilidades cognitivas dirigidas tanto a las debilidades como a las fortalezas mentales. También existe el acceso a la prueba de cribado Detective, que permite en solo 15 minutos detectar si tienes algún riesgo de tener dificultad de lectoescritura. A continuación, se realizará una prueba de cribado inicial diseñada para personas entre 7 a 17 años. El participante de la prueba es Diego Betancourt, adolescente de 17 años, estudiante de colegio. Esta prueba se llevará a cabo en la ciudad de Quito. A continuación, unos segundos del video. Haz clic sobre G. Haz clic sobre B. Como resultado de la prueba, en este caso, el adolescente no presenta riesgo alguno en algún trastorno de lectoescritura. Sin embargo, esta prueba no ofrece un diagnóstico, puesto que este solo puede realizarlo un profesional. También en la aplicación existen varios juegos que ayudarán con los problemas de lectoescritura en niños o adolescentes. Son divertidos y tienen un tiempo límite para que no estén mucho tiempo en el aparato tecnológico, como lo vemos a continuación. Para continuar con los trastornos del neurodesarrollo, hay que entender que es un concepto empleado por el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, y contiene descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales. Criterios de diagnóstico. Estos proporcionan un lenguaje común entre los distintos profesionales, psiquiatras, psicólogos clínicos e investigadores de las ciencias de la salud. Se dedican a la psicopatología, estableciendo claramente los criterios que los definen y ayudando a asegurar que el diagnóstico sea preciso y consistente. Criterios del trastorno de la comunicación. Trastorno del lenguaje. A. Dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades. B. Las capacidades del lenguaje están notablemente y desde un punto de vista cuantificable por debajo de lo esperado para la edad. C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. D. Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, o a una disfunción motora o afección médica o neurológica. Trastorno específico del aprendizaje. Existen 4 criterios. A. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas. B. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo. C. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. Y D. Las dificultades del aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos, no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos. Ahora hablaré sobre los diversos trastornos de neurodesarrollo. Dislexia. Se caracteriza
por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica. Tipos de dislexia. Dislexia adquirida. Dificulta la lectura de palabras largas y poco frecuentes y de palabras funcionales e imposibilita la lectura. Dislexia profunda. Daño en la ruta visual como en la semántica. Se sustituye unas palabras por otras que no tienen ningún parecido visual, pero sí semántico. Dislexia semántica. Deterioro en la conexión del léxico visual y el sistema semántico. Se pueden pronunciar las palabras al leer, pero no logra comprender el significado de lo leído. Dislexia evolutiva. El individuo presenta las mismas dificultades características de la enfermedad, sin una causa concreta que le explique. Déficit mecánico articulado. Disglosia. Trastorno de articulación de los fonemas, alteraciones anatómicas y o fisiológicas de los órganos articulatorios periféricos provocado por lesiones físicas o malformaciones en los órganos articulatorios periféricos. Lengua, boca, dientes, labios. Disglosia mandibular. Es la alteración de la forma de uno o ambos maxilares. Disglosia dental. Alteración en la forma o posición de las piezas dentarias. Disglosia labial. Alteración de la forma, movilidad, fuerza o consistencia de los labios. Disglosia lingual. Alteración de la articulación de fonemas por un trastorno orgánico de la lengua que afecta la rapidez, exactitud y sincronismo de los movimientos de la lengua, también llamado frenillo. Macroglosia. Lengua extremadamente grande, propio del síndrome de Down. Disglosia palatina. Alteraciones en la articulación de los fonemas debido a malformaciones orgánicas del paladar óseo y del velo del paladar. Disglosia nasal. Procesos patológicos que afectan las fosas nasales y su resonancia. Disfasia. Se encuentra afectada la pronunciación de las palabras, en otros la comprensión de las mismas, y en ocasiones se presentan ambas. Trastornos del habla. Alteración de órganos fonoarticulatorios. Disartrías. Anomalías de pronunciación por afectación de las vías motoras centrales, de los nervios craneales o de los grupos musculares de la zona buco-faringo-laringia. Dislalia. Trastorno en la capacidad de articular o pronunciar correctamente los fonemas como S, R, L, D. Disfemia. Se caracteriza por interrupciones de la fluidez del habla, bloqueos o espasmos, que se acompañan normalmente de tensión muscular en la cara y cuello, miedo y estrés. Hipacusia. Deficiencia registrada en la capacidad para percibir los sonidos en su intensidad habitual, dependiendo del grado de pérdida de audición, puede ser leve, moderada o grave. Trastornos del ritmo y de la fluencia. Farbuleo o taquilalia. Lenguaje confuso. Corresponde a la habla excesivamente rápida y atropellada que puede escribirse en un contexto comportamental hipercinético e impulsivo. Tartamudeo. Es una alteración respiratorio-articulatoria, con bloqueo e imposibilidad de emitir un sonido durante un cierto tiempo o repetición involuntaria, brusca y explosiva de una sílaba o grupo de sílabas. Trastornos de la escritura. Trastornos psicolingüísticos. Discapacidad intelectual. Retraso global en la maduración neurológica y sensorial del niño. En relación al lenguaje, se identifica un retraso en su adquisición y un uso inadecuado de este, alteración en la organización, mal uso de artículos, preposiciones, adjetivos y conjugación verbal. Autismo. Suelen iniciarse en menores de 3 años de vida, siendo 3 y 4 veces más frecuentes en pacientes de sexo masculino. Estos pacientes presentan trastornos del lenguaje, con un desarrollo del mismo alterado y atrasado, y presencia de ecolalia, mal uso de pronombres, voz monótona y atónica. Mutismo. Es la ausencia de lenguaje en un niño que anteriormente hablaba y cuyos trastornos no forman parte de un cuadro de afasia. Disgrafía. Es un trastorno específico de aprendizaje que afecta la forma o al significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños y niñas con capacidad intelectual normal, con adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos.
Disortografía. Dificultad específica en el aprendizaje de las formas ortográficas. Afecta a la palabra, no su trazo. Se manifiesta por el desconocimiento o negligencia de las reglas gramaticales, olvido y confusión de los artículos y pequeñas palabras. Discalculia. Es una discapacidad del aprendizaje en matemáticas. Las personas con discalculia tienen dificultades en matemáticas a muchos niveles. A menudo tienen problemas con conceptos importantes como mayor y menor. Pueden tener dificultad para resolver ejercicios sencillos y con conceptos matemáticos más abstractos.